Esta lectura es muy posible que te vaya a recordar la época de tu infancia, cuando ibas al catecismo. Porque con esta lectura es con la que se inicia el libro del Génesis, es decir, el primer libro de la Biblia. Y esta lectura, a pesar de que es un poema, los primeros 11 capítulos del Génesis son una reflexión teológica, son como un poema. A pesar de que es un poema, ha habido muchos que han querido explicarlo de una manera literal, pero en realidad es mucho más que una descripción de acontecimientos lo que este texto nos quiere decir. Te invito a que cuando lo escuches, sí, trates de sentir e imaginar aquel momento cuando estabas en el catecismo, cuando escuchabas a la catequista decirte esta historia y que tú estabas ahí sentado o quizás hasta estabas coloreando algún dibujo que tenía que ver con esta historia. Pero una cosa es sentir y recordar ese momento y otra cosa muy diferente es que te quedes con el conocimiento de aquel entonces. Hoy, ya como adulto, como una persona madura, como una persona que está creciendo en la fe, te invito a que abras tus oídos y tu corazón y escuches este texto hoy, el día de hoy, desde tu experiencia, desde tu vida, desde tu madurez, y no lo veas como un cuento, pues no lo es. En tal caso es un poema, y como un poema lleva mucha enseñanza en su interior, pero para eso hay que admirarlo, para sorprendernos y entender la enseñanza que hay en su interior. Escucha con atención. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día, y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana del primer día. Dijo Dios, que haya una bóveda entre las aguas que separen las aguas de otras. E hizo Dios una bóveda y separó con ellas las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda cielo. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo Dios, que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y que aparezca el suelo seco. Y así fue. Llamó Dios tierra al suelo seco y mar a la masa de aguas, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, verdee la tierra, con plantas que den semilla y árboles que den fruto y semilla, según su especie, sobre la tierra. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde, que producía semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo Dios, que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separe el día de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la menor para regir la noche. Y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes, y revoloteen sobre la tierra las aves, bajo la bóveda del cielo. Creó Dios los grandes animales marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan, según su especie.
Creó también el mundo de las aves según su especie. Vio Dios que era bueno y los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense. Llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Fue la tarde y la mañana del día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra vivientes según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras, según sus especies. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar y las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, y todos los árboles que producen frutos y semilla, para que les sirvan de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todos los reptiles de la tierra, y a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del día sexto. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra, con todos sus ornamentos, y terminada su obra, descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. Seguro que te trasladaste cuando eras niño, cuando empezabas tus caminos de la fe. Pero te voy a invitar a que tratemos de hacer a un lado todas esas anécdotas y esos cuentitos que de niños escuchábamos, y tratemos de descubrir en este poema, porque es un poema, la belleza de lo que Dios quiere decirnos. Para empezar, olvídate de los días de una manera cronológica, como si Dios estuviera creando las cosas un día, otro día y otro día. ¿Por qué te lo digo? Porque resulta que el cuarto día, según este texto, fue cuando Dios creó el sol y la luna. Y el sol, dice, es el que va a regir los días. Fue hasta el cuarto día cuando Dios lo creó. Entonces la pregunta es, ¿y los días anteriores con qué se medían? No. Entendamos bien el texto. A nosotros no nos interesa, al texto no le interesa describir cómo fueron creadas las cosas. Esa no es la pregunta que está latente en el texto. La verdadera pregunta que está en el texto es: ¿para qué fueron creadas las cosas? Esa es la pregunta. Quizás a ti y a mí, el día de hoy, nos hemos movido tanto en preguntarnos ¿cómo? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Pero se nos olvida que la pregunta más importante es ¿para qué? Quizás tú y yo sabemos cómo estamos vivos, cómo nacimos, pero ¿sabemos para qué? El texto nos va diciendo que Dios creó todo. ¿Para qué? Lo va describiendo en este poema. Hay una armonía. En la creación hay una armonía. No fue producto al azar y una revoltura, no. Hay una armonía, hay un orden, hay una jerarquía. ¿Para qué? Para que al final estuviera el hombre como corona de la creación. Cuando Dios va creando todas las cosas, dice, están bien. Pero cuando crea al ser humano, se detiene un momento. Y ahí es donde ya no dice que se haga la luz, que se hagan los animales. Dice, hagamos.
Es un Dios que se compromete con el ser humano. ¿Para qué? Hay una relación. ¿Para qué Dios creó el cielo, la tierra? Hay un orden, hay una secuencia para al final poner al ser humano. ¿Y para qué creó al ser humano? Hagamos. Lo creó para que tuviera una relación con Él. ¿Cómo? Lo creó a su imagen y semejanza. Tengamos cuidado con estas dos palabras, porque a veces las malinterpretamos o simplemente no entendemos lo que decimos. Imagen es, cuando yo tengo aquí una imagen, una fotografía de un ser querido es una imagen. Cuando yo tengo una imagen religiosa, esa imagen me ayuda a recordar lo que la imagen representa. Si yo tengo aquí la fotografía de mi graduación o de unos amigos, esa imagen hace que mi mente se traslade a lo que la imagen representa. El ser humano fue creado a imagen. Contemplar al ser humano, contemplar al hombre, nos lleva a su creador. Imagen, fue creado a imagen de Dios. Y semejanza. No es igual, es semejanza. Y semejanza nos habla de que es parecido, pero no es igual. ¿En qué es parecido? En la capacidad que tiene. ¿Y cuál es la capacidad que tiene el ser humano? Cuando Dios dice multipliquen, dominen, está hablando de una relación también con la creación. ¿Y cómo va a ejercer esa relación? ¿Cómo se multiplica el ser humano? En el amor, en la libertad, en la relación. De tal manera que aquí podemos nosotros descubrir el para qué creó Dios al ser humano. Vuelve a leer este texto y ahora trata de tener algunas preguntas para ti mismo. Hemos leído tantas veces ese texto tratando de descubrir cómo es que Dios creó las cosas, pero no, el texto no nos dice cómo, más bien nos dice para qué creó Dios el ser humano. Y eso es lo más importante. Quizás tú sabes cómo llegaste a este lugar, pero ¿sabes para qué? ¿Estás viviendo el propósito de tu vida? ¿Estás teniendo esa relación? ¿Tú también escuchas a Dios que dice de ti, muy bien? ¿Estás viviendo la imagen que Dios plasmó en tu corazón y te asemejas a Él en la relación, la capacidad de amor, la libertad? ¿O no será que no sabemos ni para qué estamos aquí y mucho menos tenemos una relación con Dios y no tenemos tampoco ninguna relación de libertad con nuestros seres queridos, con nuestros semejantes? Este texto es para que vayamos al origen y no para que descubramos cómo. Eso no nos interesa, ya están hechas las cosas. Lo que nos interesa es ¿y para qué? ¿Y tú ya sabes para qué estás aquí?